Ahora sí. Les invito a ver sus Biblias a 2 de los Corintios, por favor, capítulo 10. 2 de los Corintios, capítulo 10. Continuamos con nuestra lección. Estamos hablando acerca de renovando nuestra mente, pero ahora estamos hablando de la estrategia de Satanás, pero seguimos con el tema renovando nuestra mente. 2 de los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6, y lo leeremos todos juntos. Damos gracias a Dios también porque está con nosotros don Jesús. Gracias por estar con nosotros, el papá de Hermana Esperanza, ¿verdad? Margarita, perdón. Jesús, ¿verdad? Okay, amén, estamos bien. Gracias por estar con nosotros. 2 de los Corintios, capítulo 10, por favor, versículos 4 al 6. Nos ponemos de pie, una vez más, lo leeremos todos juntos, por favor. 2 de los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6. Comenzamos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos que bendiga su palabra, Señor. Gracias por la bendición de estar juntos aquí en tu templo, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a centrarnos en ti, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En tu nombre lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Bien, continuando entonces con nuestro tema. Si usted está tomando notas, preste mucha atención, porque hoy hablaremos acerca de los procesos del pecado. La semana pasada habíamos hablado acerca de cuál es la estrategia que Satanás usa para acercarse a nosotros, y entre los puntos que habíamos mencionado, mencionamos también que las estrategias que Satanás usa siempre es la misma, es decir, es predecible. Por eso la Biblia nos dice, en Corintios también, que no ignoramos sus maquinaciones. Ya la vemos desde el libro de Génesis, cuáles son las estrategias que usa, y siempre van a ser las mismas estrategias. Hoy hablaremos acerca de los procesos que sigue el pecado. ¿Cuáles son los procesos que sigue el pecado? Y estos procesos los encontramos en el libro de Corintios, en el versículo 4 al 6. Note por favor, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Primera cosa que usted puede entender o puede anotar allí, fortalezas. Nos habla de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos. Segunda cosa, argumentos. Tercera cosa, altivez, dice que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Va de orden mayor hacia el menor, para hablar acerca de estos procesos. Así es que para poder entender la palabra de Dios, vamos a invertir este cuadro y vamos a comenzar con el punto más bajo, el punto más básico, y de allí llegaremos finalmente a las fortalezas. Es decir, noten lo siguiente, hermano, todo desarrollo del pecado siempre comienza en primer lugar con un pensamiento. Siempre comienza con un pensamiento, y ahorita hablaremos un poco más acerca de eso, pero siempre va a comenzar con un pensamiento. Ese pensamiento terminará convirtiéndose en un argumento. Ese argumento, la estrategia de Satanás es llevarlo a su siguiente fase. ¿Cuál es su siguiente fase? Una altivez, que llegue a convertirse en altivez. Y esa altivez, Satanás buscará que se llegue a convertir en ¿qué cosa? Una fortaleza. Y son de esos puntos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Pero vuelvo a repetir, un pensamiento que se llega a convertir en un argumento, este argumento se llega a convertir en una altivez, y esta altivez llega a convertirse en una fortaleza. Esos son los procesos de pecado que encontramos, los procesos del pecado. Ahora, usted dirá, bueno, ¿por qué es importante entonces entender esto? Claro, porque si yo entiendo los procesos, yo entiendo la forma en que Satanás trabaja, podré hacer frente a cada uno de estos. ¿Amén? Podré encontrar las armas bíblicas que Dios ha ofrecido para poder hacer frente. Así que si está tomando notas, hablaremos del primero, el pensamiento. Todo pecado nace con un pensamiento. Un pensamiento es una actividad, es la actividad racional de nuestro intelecto. Un pensamiento nos lleva a la conformación de ideas, eso es lo que es un pensamiento. Note esto, Satanás
busca sembrar pensamientos en nuestra mente. Podríamos ejemplificarlo de la siguiente forma. ¿Usted puede ver qué es lo que tengo acá? Está chiquitito. No sé si lo pueden ver. A ver los que tienen buena visión. ¿Una llave? Un dulcito. No, tengo un grupo de... Yo sé que usted lo conoce perfectamente esto, pero... ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Ah? Semillitas de girasol. Unos granitos. Muy bien, ya vamos por ahí. Estamos cerca. ¿De qué? Le doy algunas pistas. Mira, no es un diente, parece. De elote. No, huesitos. No, no son huesitos. Maíz. Muy bien, son granos de maíz. Son granos de maíz. En realidad son semillas, ¿no? Un grano de maíz es una semilla. Es una semilla. Bastante popular en nuestro país. Granos de maíz. Podríamos decir que los pensamientos son como estos granos de maíz, ¿no? Son las semillas. Todo pecado va a nacer con una semillita. Una semillita. Entonces, hay pensamientos buenos, definitivamente, y también pensamientos negativos. Pensamientos positivos, pensamientos negativos. Hay pensamientos que vienen cargados de veneno, ¿no? Hay pensamientos que vienen con verdades a medias. Esos son los pensamientos más peligrosos, ¿no? Hay pensamientos que buscan deshonrar a Dios. Y en fin, tenemos una serie de pensamientos en nuestra vida. Y todo eso pasa en cuestión de milésimas de segundo por nuestra mente. No podemos controlar los pensamientos, en el sentido, no podemos controlar el hecho qué pensamientos cruzan por nuestra mente, pasan por nuestra mente, o qué pensamientos deben de venir a nuestra mente, pero sí podemos controlar los pensamientos que nosotros decidimos que se alberguen en nuestra mente o que queden en nuestra mente. Es como alguien dijo, yo no puedo evitar que las moscas estén alrededor de un tazón de leche, pero sí puedo evitar que caigan dentro de él. Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás? La estrategia de Satanás es sembrar en nuestra mente pensamientos, pequeñas semillitas, ¿no? Él va a coger los pensamientos y va a empezar a esparcirlos en nuestra mente. Va a inundar nuestra mente de pensamientos. ¿Cuál es su estrategia? Que por lo menos uno de estos pensamientos, ¿no? Una serie de pensamientos, como he dicho, ¿no? Pensamientos, mentiras, verdades a medias, pensamientos negativos, una serie, por lo menos uno de todo lo que él va a esparcir, su mente es que por lo menos unos cuantos lleguen a establecerse en nuestra mente. Esta es nuestra mente. Que algunos caigan en nuestra mente, que algunos se establezcan en la mente. Quizás otros caen por otros lados y nosotros no permitimos, pero si por lo menos uno solo puede caer, esa es la estrategia de Satanás. Ahora, vamos a Juan 8:44. Juan 8:44. Es un versículo que ya quizás varios lo sabemos de memoria. Juan 8:44, por favor. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué tipo de pensamientos va a sembrar él? Satanás, ¿qué tipo de pensamientos siembra? Mentira. Mentiras. ¿Sabe que no hay nada de verdad? Según la Biblia no hay nada de verdad. Satanás carece de toda verdad. Porque es padre de la mentira. Él es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿qué pensamientos siembra? Mentiras. Va a sembrar mentiras en nuestra mente. Muchas mentiras va a sembrar en nuestra mente. Ahora, va a sembrar, lo que él va a hacer es tratarnos de hacernos creer algo como cierto. Va a sembrar mentiras o verdades a medias que terminan siendo mentiras y las más peligrosas. Pero él siempre utilizará mentiras. Siempre utilizará mentiras. Ahora, ¿qué tipo de pensamientos va a sembrar? Mentiras. Mentiras que tienen que ver con ¿qué? Con cosas que nos atraen, cosas que nos gustan. La siguiente semana hablaremos un poco más acerca de eso. Pero él va a sembrar mentiras. Note esto. Todo comienza con un pequeño pensamiento. Cuando vamos manejando, ¿cuántos pensamientos se nos cruzan por la mente? Muchos. Cuando estamos en casa haciendo cosas, ¿cuántos pensamientos? Muchísimos. Aún cuando dormimos, ¿cuántos pensamientos? Muchísimos pensamientos. Durante el día, miles de pensamientos cruzan por nuestra mente. Y algunos de esos miles logran desembarcar. Finalmente caen a tierra, caen en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, esa es la estrategia de Satanás.
Entonces la Biblia nos habla de pensamientos. Entendemos, Satanás siempre sembrará mentiras, mentiras a medias. Cuando miramos la televisión, muchas veces no nos damos cuenta. Estamos recibiendo, nos está bombardeando con cantidad de pensamientos. Leemos un libro, nos está bombardeando con cantidad de pensamientos. Y muchos de esos pensamientos son mentiras. Muy bien. Entonces, primer paso, ¿cuál es? El pensamiento. Un pensamiento. Satanás va a tratar de bombardearnos con los pensamientos. ¿Cómo evitamos para ser engañados? Pues necesitamos conocer la verdad. Recuerden, nosotros somos responsables de los pensamientos que nosotros necesitamos y que nosotros le permitimos caer en nuestra mente. Somos responsables. Nosotros podemos decir, pero yo no puedo controlar, hay muchos pensamientos. Exacto, no pecamos cuando se cruza el pensamiento por nuestra mente. ¿Le ha pasado que alguna vez está haciendo algo y de pronto se le cruza un pensamiento así horroroso? Que usted mismo se asusta y dice, pero ¿cómo puedo estar pensando tal cosa? Pero si yo soy hijo de Dios, pero ¿cómo puedo estar imaginando tal cosa? Muy bien, no es pecado, no es pecado. ¿Cuál es pecado? El pensamiento empieza a dar vueltas, a rondarnos. ¿Cuál es pecado? Coger el pensamiento y empezar a digerirlo, empezar a masticarlo. Eso sí podemos nosotros controlar. Yo no puedo evitar que un pensamiento cruce por mi mente, pero sí puedo evitar el hecho de cogerlo, masticarlo, digerirlo, analizarlo, seguir dándole vueltas al asunto. ¿Sí? Ahora, según la Biblia, en el libro de Corintios, ¿cuál es el siguiente proceso? ¿Cuál es la mente de Satanás? Primero, sembrar pensamientos, pensamientos a medias, mentiras. Muy bien. ¿Y cuál es el siguiente proceso? Yo se los dije. Vea por favor, 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 6, de orden Argumento. inverso, de abajo hacia arriba. ¿Cuál es? Argumento. Muy bien, ¿qué es un argumento? Bueno, bastante lógico. Un argumento es un conjunto de pensamientos o razones que buscan justificar una acción. Note esto, es un conjunto de pensamientos o razones que buscan justificar una acción como verdadera o justa. Eso es un argumento. Por ejemplo, ¿qué pensamiento puede sembrar Satanás? Mencióneme alguno común, nada específico. Jesús no era Dios. Muy bien, Jesús no era Dios. Viene el pensamiento, tiró la semillita, sembró la semillita. ¿Y qué hace entonces? El argumento. Yo tengo mi argumento acá. Un argumento que la mayoría tiene en su casa. Este es un argumento. ¿Por qué es un argumento? Bueno, le llamamos argumento porque tiene una función especial. ¿Cuál es? El pensamiento. Satanás tiró el pensamiento, cayó en nuestra mente, ¿y qué hace ahora? Empieza a regarlo. Y lo va a regar con mucho razonamiento, con muchos pensamientos que traten de justificar esa acción. Muy bien, practicamos uno, ¿verdad? Dijimos, vamos a coger alguno acá, en semilla. Muy bien, Jesús no es Dios. Nos pide el pensamiento, ¿será Jesús Dios? ¿De dónde se me cruzó ese pensamiento? Llegó el pensamiento y empieza a dar argumentos. Porque mucha gente piensa que no es Dios. Porque podría ser hombre. Es más, para mucha gente es un gran profeta. ¿Será verdad? ¿Será verdad la Biblia? ¿Y qué tal si es un libro? Hay como muchos otros libros. La Biblia comete errores. ¿Qué está haciendo? Dándole razones para hacer germinar ese pensamiento. Esos son los argumentos. Esos son los argumentos. Deme otro tipo de pensamiento. ¿Por qué no mienten? ¿Por qué no engañan? Roben el trabajo. Coge algo que no es tuyo. Tiró el pensamiento. ¿Sí, no? ¿Y por qué no? Bueno, todo el mundo lo hace. Es un poquitito. Además el dueño tiene mucho dinero. Las cosas son del que las necesita, no del que las tiene. ¿Qué estoy dando? Argumentos para justificar una acción. Es una mentirita pequeña. Es una mentira piadosa. Con esa mentira no le hago daño a nadie. Nadie te va a ver. ¿Qué estoy haciendo? Argumentos, ¿se da cuenta? Cosas donde voy a justificar una acción. Ese es el procedimiento de Satanás. Ahora, entiende una cosa, si está tomando notas, anote allí. El argumento apela al entendimiento y a las emociones, es decir, nos busca convencer de forma racional.
Es decir, un argumento nos va a tratar de convencer, de encontrarle una lógica al asunto. Satanás es muy astuto. Él sabe cómo funciona nuestra forma, nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas. Sabe, por ejemplo, y ahorita le voy a hacer un ejemplo de esto, sabe que nuestro cerebro está diseñado para aceptar las cosas que comúnmente las consideramos lógicas. Aquellas cosas que parecen lógicas, que parecen razonables, automáticamente el cerebro las acepta, aunque no siempre sean verdad. Ese es el problema con los argumentos. Puede haber un argumento bueno, un argumento malo, pero la mayoría de los argumentos apelan a la lógica, tienen que ser razonables, nos tienen que sonar, tiene que haber concordancia, nos tiene que sonar lógico. Si suena lógico, lo aceptamos inmediatamente. Es como, por ejemplo, con la visión. Se da cuenta que el cerebro trabaja tan rápido que muchas veces toma atajos para poder identificar ciertas imágenes. Por eso el ilusionismo, ¿no? Los ilusionistas. ¿Qué hacen los ilusionistas? ¿Cuál es el trabajo del ilusionista? De los magos que nosotros le decimos. Básicamente es engañar a nuestro cerebro. Le hace ver cosas, ¿no? O sea, es decir, le engaña para que el cerebro piense que está viendo algo que en realidad no es. Ilusionismo trabaja porque el cerebro tiene esa función y eso es exactamente lo que hace un argumento. El argumento empieza a dar razones tras razones tras razones para justificar una acción y nos da razones lógicas, razones que nosotros pensamos que son correctas, pero no siempre es así. Vea, por ejemplo, antes de seguir echando más argumentos a mi semilla, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vea esto. Si está soleado, es de día, ¿verdad? Okay. Está soleado, vamos a suponer, salimos afuera y es de día, por lo tanto llegamos a la conclusión de que hoy de que estamos de día. ¿Me entiende el razonamiento? Si está soleado es de día, hoy está soleado, por lo tanto, en conclusión, estamos de día. ¿Qué piensa de eso? ¿Será verdadero o falso? ¿Sí? No, es un argumento falso. Es un argumento falso. ¿Se da cuenta lo que hace el cerebro? Si está soleado es de día. Hoy está soleado, por lo tanto, es de día. Es un argumento falso, porque no siempre está soleado. Podemos estar de día como hoy y está nublado. ¿Se da cuenta que lo que hace el argumento? Apela a la lógica, pero nos lleva a conclusiones equivocadas. Le doy otro ejemplo. Si no es martes, entonces es lunes. Por lo tanto, hoy es lunes. Si no es martes, hoy. No es martes. Si no es martes, es lunes. Entonces, conclusión, estamos lunes. ¿Verdadero o falso este razonamiento? Falso. Falso. Le doy uno más simple. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Marte es un planeta, por lo tanto Marte gira alrededor del Sol. ¿Qué piensa? ¿Se da cuenta lo que hacen los argumentos? Nos suenan lógicos. En nuestra mente, claro, tiene lógica, tiene razón. Ah, por lo tanto está bien. Le pongo otro ejemplo. Vea en las telenovelas, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo muy sencillo. En las telenovelas, ¿cómo nos presentan los argumentos? Por ejemplo, ¿qué se ve en las telenovelas? Bueno, se ve todo un drama, en medio de eso, pero aparte de eso, ¿qué se ve? Engaño, ¿no? Por lo general, la persona termina enamorándose de la persona equivocada, ¿no? Un hombre casado, en fin, una relación ahí que no, bíblicamente no está justificada. Pero entonces, de primera instancia, se tira la semillita y después vienen los argumentos, ¿no? Y todos miramos el programa. Todos miramos el programa, una novela, una película en el cine, lo que fuera. ¿Y cuáles son los argumentos? ¿En qué gira el trama? Siempre hay buenos y malos, ¿no? Siempre hay buenos y malos. Siempre se lucha por el amor imposible, ¿no? Son argumentos. Y entonces, si nos enganchamos con la película, ¿qué queremos? Usted dígame, ¿qué queremos? No me diga que nunca ha visto una. Que triunfe el amor. Aunque para esto tenga que romperse una relación, ¿no? La buena no siempre va a ser la esposa o el esposo, siempre va a haber una relación allí, ¿se da cuenta? Entonces se dan muchos argumentos,
y nosotros mismos nos enganchamos con la serie, nos enganchamos con la película. Ojalá que se casen, ojalá que queden juntos, uy, qué lindo sería. ¿Qué nos están dando? Argumentos para justificar una acción. Lo llevamos, esta misma realidad la llevamos a la Biblia, y ¿qué encontramos? Que la Biblia dice, no, está mal, es pecado, ¿no? La homosexualidad, el homosexualismo, igual, una semilla, y se nos dan muchas razones, pero frente a la Biblia, y al final decimos, bueno, sí, tiene razón, son buena gente, son buenas personas, tienen derecho a ser felices, una opción diferente. ¿Por qué todo tiene que ser tan radical, blanco y negro? ¿Por qué todo tiene que ser hombre y mujer? ¿Qué nos hace pensar eso? Quizás Dios también por allí no puede dar esa opción. ¿Por qué no? Damos argumentos y argumentos y argumentos, pensamientos que fortalecen una mentira, pero que nos lleva a una acción equivocada, como los ejemplos que le mencioné. Suenan lógicos, como los políticos. ¿Qué hacen los políticos? Nos dan cantidad de argumentos y terminamos creyéndole en lo que nos dicen. Y después decimos, pero esto no es así, en la realidad no es así. Claro, porque nos da cantidad de argumentos. Entonces, eso es lo que hace Satanás. Nos da cantidad de argumentos. Fíjese, por favor, Satanás, si usted está tomando notas, es el maestro de la argumentación. Él nos ciega, manipula la Escritura. ¿Usted cree que Satanás conoce la Escritura? Sí, por supuesto. ¿Sabe que Satanás se la sabe de memoria? Mejor que los cristianos. Se la sabe de memoria. Se la conoce de Génesis, Apocalipsis. Él conoce la Biblia. Se la sabe muchísimo mejor que nosotros. La diferencia está que él mal usa la Escritura. La usa para manipular, ¿no? La usa para dar una mala interpretación de las Escrituras, con el fin de llevarnos o justificar un acto de desobediencia. Satanás conoce las Escrituras. ¿Se acuerda con Eva? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Sabía lo que Dios le había dicho? Sí, sabía. Solo que lo manipuló. Usó mal las Escrituras. Estaba usando argumentos para manipular las Escrituras, para llevarla a hacer algo equivocado. El Señor Jesucristo en la tentación, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo? ¿Conocía Satanás las Escrituras? Sí, porque cada vez que se acerca a Cristo, Satanás le responde con la Biblia. Y además, en la última le dice, escrito está, ¿no? Porque la Biblia dice que el Señor mandará a sus ángeles. Él sabía la Biblia, le estaba citando pasajes bíblicos. Qué astuto que es Satanás. Él conoce la Biblia. Lo que hace es que la malusa, malinterpreta para llevarnos a un punto. Entonces nosotros estamos acá y Satanás viene y nos va a dar argumentaciones bíblicas, razones entre comillas bíblicas, para hacer germinar esos pensamientos. Entonces no solamente siembra el pensamiento, sino que nos da argumentaciones, nos da argumentos para justificar una desobediencia delante de Dios. Y nosotros decimos a veces, pero Satanás, pero el Señor me habló, pero el Señor me dijo. Mentira, no pudo haber sido el Señor, porque el Señor nunca se va a contradecir contra la palabra. Recuerda una cosa, cuando el Señor habla, siempre hablará a través de su palabra. Es el único medio que Dios va a utilizar para hablarnos, a través de la palabra. Y cuando Dios habla a través de su palabra, nunca se va a contradecir. Es decir, jamás nos va a pedir que mintamos, porque Él es verdad. Jamás. Si usted dice, pero Dios me pidió que yo mienta, mentira. Cayó en la mentira del diablo, no fue Dios. No fue Dios. Dios nunca le va a pedir que mienta. Dios nunca nos va a pedir que engañemos, por ejemplo. Dios nunca nos va a pedir hacer algo que está claramente plasmado contra su voluntad. Nunca va a apoyar. ¿Dios apoyará la fornicación? No, no la va a apoyar, porque claramente está en contra de su palabra. Entonces, ¿justificará eso? No, no lo va a hacer. Lo que pasa es que Satanás utiliza esto. Otra cosa, si usted está tomando notas, recuerde, justificar la segunda desobediencia siempre será más fácil. Justificar la segunda desobediencia siempre será más fácil. Satanás, usando nuestro ejemplo, siembra un pensamiento, una desobediencia a Cristo, rebeldía a Cristo. Eso es lo que es esta pequeña semillita, rebeldía a Cristo. Agarra, la tira, ahí está la rebeldía a Cristo. Luego viene con argumentos.
La primera, mucha lucha en nuestra mente. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pero, ¿y qué pasaría si le damos mucha vuelta al asunto? Y él está ahí trabajando con argumentos y argumentos y argumentos. Una vez que acepto la mentira de Satanás, la segunda vez será más fácil. Y él ya sabe, ya ganó esto, entonces la segunda vez será más fácil. Y la tercera, mucho más fácil. Y el cuarto argumento será mucho más fácil. Ese es el proceso que Satanás utiliza. ¿Cómo nos defendemos entonces? En la forma en que se defendió el Señor Jesucristo. Escrito está, ¿se da cuenta? Cuando Satanás venía con argumentos, por ejemplo, primera cosa que dijo el Señor Jesucristo, Satanás viene y le dice, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba haciendo? De forma astuta, estaba motivándolo a una desobediencia, a violar el plan bíblico. Y le da argumentos. Si no lo haces, vas a morir. Tú puedes hacerlo. Tú tienes poder. Tú eres Dios, solamente tienes que mandar. ¿Y cómo le respondió el Señor Jesucristo? No solo de pan. Escrito está. Escrito está. ¿Se da cuenta que en ninguna oportunidad entra a argumentar con Satanás? Siendo Dios, no entra a argumentar con Satanás. Simplemente le responde, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. ¿Qué le está respondiendo? Escrituras. Está citando la escritura del Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, escrito está, no tentarás al Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Después viene con otra semilla. ¿Qué hace? ¿Se acuerda? Lo lleva al pináculo del templo, lánzate, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles para evitar que tu pie tropiece sobre piedra. ¿Era verdad? Claro, Satanás está citando un pasaje bíblico. ¿Qué le responde el Señor? No tentarás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Después le dice, todos estos reinos te los daré. Tú eres Dios. Tú has venido para reinar. Está argumentando. Has venido para reinar. Te lo voy a dar todo fácil. No necesitas morir. No necesitas entrar en la cruz. No necesitas hacer nada. Te lo voy a dar fácil. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo enfrenta? Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Argumentó con él? No, no argumentó. Hermano, ninguno de nosotros puede pretender argumentar con Satanás y ganarle. Ninguno. Cuando nosotros entramos a argumentar con Satanás, ya perdimos. De por hecho, ya perdimos. Él nos va a envolver de una forma tan astuta que nos va a hacer creer y ver cosas donde no las hay. Nos va a hacer creer que las cosas saldrán bien y al final nunca va a ser así. Él es muy astuto. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente recurrir a las Escrituras. Por eso es importante conocer las Escrituras, por eso es importante memorizar las Escrituras, por eso es importante hacer un devocional, tener una lectura bíblica. Porque si yo desconozco las Escrituras, ¿cómo voy a hacer frente al enemigo? Y recuerde, Satanás no va a argumentar con nosotros en el templo, va a argumentar con nosotros ahí en la casa, va a argumentar en el trabajo, va a argumentar con nosotros mientras manejamos, va a argumentar con nosotros mientras jugamos, va a argumentar con nosotros mientras paseamos. Allí es donde Él va a argumentar con nosotros, va a sembrarnos. Pero necesito conocer la Escritura. La única forma para deshacer esas mentiras es con la verdad. La única forma. Por eso la Biblia dice que son armas poderosas, armas no carnales, armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Sigamos avanzando. Entonces, primer paso, un pensamiento, una semillita. Segundo paso, ¿cuál era? La altivez. Un argumento, ¿no? El segundo paso, el argumento. Vamos a regar. Satanás va a encargarse de regar la semillita. Y después, esta semillita regada, finalmente, ¿en qué se va a convertir? ¿De qué nos habla la Biblia? Altivez. Altivez. Permítanme, recojo mi semilla para que no crezca nada. ¿No? La altivez. ¿Qué es la altivez? Rebeldía. Todo argumento nos lleva a la altivez. Nos lleva a la altivez. La altivez es una actitud voluntaria. Primero empezó con un pensamiento. ¿Miento? ¿Por qué no mientes? Bueno, no se me había ocurrido, pero podría ser, ¿verdad? Mira a tal persona. Mira la internet. Mira esa imagen. Mira a esa mujer. Bueno, no se me ocurrió, pero ¿por qué no lo haces? Nadie te está mirando. Estás solo. Pero eres igualito, las cosas no te comprenden, no te ven entender. Todos los hombres lo hacen.
argumentos, pero empieza a bombardearnos con argumentos. Y llega un punto en el cual decido, en mi mente decido que lo voy a hacer. En ese instante, ese argumento se convirtió en ¿qué cosa? Altivez. ¿Se da cuenta? Entonces, es un acto voluntario, mediante el cual ya decido rebelarme contra Dios. Al comienzo, cuando estoy en esto del argumento, todavía estoy pensando, pero Dios, pero ¿qué pensará? Pero es que voy a hacer algo mal, y las consecuencias, y ¿qué hago? ¿Y qué hago? Pero llega un punto donde, más que argumento, más que me someto a la argumentación de Satanás, más presión, y entonces, ya, se terminó el asunto, lo voy a hacer, listo. Para bien, para mal, lo voy a hacer. ¿Qué sucedió? Altivez. Se convirtió en altivez. Entonces, la altivez es una actitud voluntaria, es una actitud de rebeldía, es la actitud mediante la cual decidimos desobedecer a Cristo. Fíjese, Primera de Pedro capítulo 5, por favor. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Versículos 5 y 6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Amén, hermano. Amén. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y de gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuerte tiempo. Amén. Gracias, Buen Jesús. tiempo. Fíjese lo que dice el versículo 5. ¿Qué hace Dios con los soberbios? Los resiste. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad es lo opuesto a la soberbia, a la altivez. Por eso en el versículo 6 nos dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La idea es, no esto, es humillarse, es decir, yo voy a estar bajo control de Dios. La mano de Dios es la que me va a guiar, es lo que está diciendo en el versículo 6. Humillarse, es decir, yo me sujeto a la guía de Dios. Yo me sujeto al cuidado de Dios. Donde la mano de Dios me guíe, ahí voy a ir. Eso es humildad. Pero entonces, el antónimo de humildad, ¿cuál es? Rebeldía. Altivez. La altivez es levantar el yugo, levantar la cerviz. Eso literalmente quiere decir altivez, es me levanto contra Dios, no me voy a sujetar, me quito el yugo de Dios, le saco la mano a Dios y le digo, yo lo voy a hacer a mi forma, a mi manera, decido desobedecer. Eso es altivez. ¿Notan? Entonces, nosotros podemos practicar la humildad entre nosotros, pero la altivez es una actitud del corazón. ¿Se da cuenta que a veces usamos mal los términos? Decimos, esa palabra, esa persona es una persona humilde, cuando nos referimos a que la persona no tiene dinero, por ejemplo, ¿no? Una persona pobre es una persona humilde. Estamos usando mal el término humildad. O a veces decimos, no, es una persona muy humilde, porque a veces viene, se sienta, no habla mucho, medio introvertido, tímido. Decimos, es humilde. No, estamos usando mal el término. La humildad no tiene nada que ver con cosas externas. Es una actitud del corazón. Porque una persona puede ser pobre, puede ser muy introvertida, puede ser muy respetuosa y al mismo tiempo ser altivo contra Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que decide rechazar a Jesucristo como Salvador personal, es una persona altiva. Puede ser una persona muy buena gente, muy respetuoso, excelente padre, excelente madre, pero para con Dios es altivo, porque no decide sujetarse al señorío de Cristo. No decide sujetarse a la guía de Dios en su vida. Lo mismo con un cristiano que decide salirse de la poderosa mano de Dios, de la guía de Dios, salirse, levantar la cerviz y decir, me rebelo, soy altivo, me rebelo de Dios. Esa es la altivez, el punto donde decidimos rebelarnos. Vamos a otros pasajes más. Usted puede anotarlos, no tenemos tiempo, pero usted puede anotarlos. Proverbios 16:5. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Note lo que dice, todo altivo de corazón, ¿se da cuenta? Tiene que ver con la actitud del corazón, la altivez. Eclesiastés 7:8, puede anotarlo, Eclesiastés 7:8, mejor es el fin del negocio que su principio,
Mejor es el sufrido que el altivo de espíritu. Es una actitud del espíritu. Le invito a ir ahora sí a Salmo 10.4. Salmos 10.4. Salmo 10.4. Salmos 10.4. ¿Lo tiene? Amén. Miren lo que dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Note lo que dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, ¿cuál es la meta de Satanás? Sembrar un pensamiento. Segundo, nos llena de argumentos buscando que se convierta en altivez, es decir, llevarnos al punto de la rebeldía hacia Dios. Salirnos de la poderosa mano de Dios. Sujetaos, dice, bajo la poderosa mano de Dios. No, yo me salvo, yo me retiro de acá, ya me levanté en rebeldía, es decir, pequé. Ese es el propósito de Satanás. Ese es el siguiente proceso. ¿Se acuerda cómo comenzó todo? Con un pensamiento. Segundo, dejando que ese pensamiento se convierta en argumento. Y finalmente ese argumento ya dio fruto. Esta es la altivez. ¿Okay? Esta es la altivez. Dio fruto, el granito, no es un maíz obviamente, pero esta es la altivez. Ya empezó a germinar. Ya tenemos el fruto. Esta es la altivez. Cuando nos levantamos en rebeldía contra Dios, cuando pecamos, esta es la altivez. Pero note que no queda el proceso de Satanás allí. Él busca algo más. Nosotros pensamos, bueno, ahí quedó. No quedó. ¿Cuál es el siguiente proceso en Corintios? ¿Qué nos dice? Según a los Corintios 10, 4 al 6. Fortaleza. Satanás desea convertir esta altivez, convertirla en una fortaleza. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es una fortaleza? Bueno, se le llama fortaleza a todo punto fortificado con murallas, es decir, una cortina defensiva. Y se da cuenta en su nombre, fortaleza, ¿con qué va asociado? Con fuerza. Va asociado con resistencia. Va asociado con robustez. Fortaleza. Qué interesante que la Biblia nos habla de fortalezas. Es decir, una fortaleza espiritual entonces son aquellas áreas oscuras de nuestra vida, pueden ser pecados, hábitos o personas, donde Satanás ha ganado victoria, ha ganado ventaja y se encuentra firmemente arraigado. Esa es una fortaleza. Déjeme decir una mala noticia. Todos tenemos fortalezas en nuestra vida. A lo largo de nuestra existencia, Satanás ha venido trabajando en nuestra vida, aún siendo incrédulos, obviamente mucho más siendo incrédulos, en desarrollar fortalezas en nuestra vida. No somos conscientes de esas fortalezas muchas veces, pero no quiere decir que no las tengamos. Esas fortalezas, vuelvo a repetir, pueden ser hábitos pecaminosos. Una fortaleza es un hábito pecaminoso sobre el cual no tengo victoria. Esa es una fortaleza espiritual. Una fortaleza puede ser personas que nos conducen a una rebeldía contra Dios o que van asociadas. Pueden ser hábitos, pueden ser muchas cosas, pero son áreas en nuestra vida donde Satanás ha ganado ventaja y nos cuesta tener victoria. Piensen esto también, Satanás puede derrotarnos. Si Satanás puede derrotarnos en un área en específica, él va a regresar una y otra vez a esa misma área para tratar de convertirla en una fortaleza espiritual. Entonces pensamos, bueno, pero es una mentirita. Ya una mentirita, no nada más, de ahí no vuelvo a mentir. Ok, pum, se convirtió altivez. ¿Cuál es su estrategia ahora? Permitir que esa altivez se llegue a convertir en una fortaleza. ¿Y cómo lo hace? Nos lleva otra vez a mentir. Quizás en un día no lo hará, 2 días no lo hará, pero recuerden, tarde o temprano va a llegar a esa misma área de debilidad nuestra
Y va a golpear, y golpear, y golpear, y llevar para ahí, ¡pum!, volver a repetir. Volvimos a repetir el pecado, y volvimos a repetir el pecado, y volvimos a repetir el pecado. Y cuando nos damos cuenta, ya es una fortaleza en nuestra vida. Ya Él levantó murallas en nuestra vida, ya Él se apropió de un área en nuestra vida y dice, yo tengo control acá. Tú puedes tener control por todo lo demás, pero yo tengo el control acá. ¿Te das cuenta? Es decir, una altivez es un punto de apoyo. Satanás solamente necesita un punto de apoyo en nuestra vida, un punto de apoyo. Y de ahí empezará a construir toda una fortaleza. Toda una fortaleza. Y eso lo hace con la repetición y la repetición y la repetición. Por eso le digo, hay muchas fortalezas en nuestra vida. Todo comenzó con un pensamiento. Un pensamiento, decidimos jugar con el pensamiento. Dijimos, bueno, es un pensamiento, no le hace daño a nadie, no lo estoy haciendo, solamente lo estoy pensando. Un ratito, no le quita nada. Empezamos a pensar, a pensar, a pensar, y sin darnos cuenta, Satanás empieza a argumentar, argumentar, argumentar. Nos llevó a la altivez y luego dijimos, bueno, lo hice, pero terminamos convirtiendo en una fortaleza. Por ejemplo, lo comparamos a esto. Dígame si con las drogas no funciona igual. En la escuela donde estamos, ¿has probado? ¿Te gustaría probar? ¿O qué se sentirá fumar? Y de pronto, el argumento. Todos mis compañeros lo hacen. No, el argumento, perdón. Todos mis compañeros lo hacen. Pero no, si lo hago una vez no va a pasar nada. Argumentación, argumentación. Después tenemos al muchacho fumando marihuana, fumando cualquier sustancia adictiva. Ya lo hizo, la altivez. ¿Y después qué sucede? La repetición. Una sola vez mentira. Siguiente semana, otra vez está allí. Próximo mes, otra vez está allí. Y cada vez con más frecuencia, con más frecuencia, con más frecuencia. Cuando se da cuenta, ¿en qué se ha convertido? Un adicto. En un adicto. ¿Y qué es un adicto? Ya es una fortaleza que Satanás ha ganado en su vida. Ya cuando llega a este punto de ser un adicto, ¿qué dice? No puedo vencerlo. Acá, ¿qué pensaba? Yo puedo vencerlo. Aún acá, ¿qué pensaba? Yo tengo el control. Yo no soy un adicto. Yo solamente tomo de forma social. Yo no soy un bebedor. Yo no soy un alcohólico. Yo lo puedo controlar. El vicio no me controla. Yo lo controlo. Nos engañamos. Satanás dice, está bien, créelo. Tú tienes control, no hay problema. Llega acá, ya es adicto. Empieza a vender las cosas, ya se desespera, no puede controlar, acaba de perder su trabajo, está a punto de perder su familia. Le dicen, deja las drogas. ¿Qué dice? No puedo, no tengo control. Voy a intentarlo esta semana, después vuelve a recaer, y vuelve a recaer, y vuelve a recaer. ¿Qué sucedió? Una fortaleza en su vida. Ya es una fortaleza. Ya quizás nosotros pensamos y decimos, pero pastor, yo no tengo fortaleza. La droga no es una fortaleza en mi vida. Posiblemente no lo sea. Posiblemente la droga no lo sea, pero hay otros pecados en nuestra vida que sí se han convertido en fortalezas. Para cuántos de nosotros quizás la fortaleza llega a ser la mentira. Y constantemente, y es un hábito repetido en nuestra vida, ya nos hemos acostumbrado a estar mintiendo constantemente y no puedo dejar de mentir. Me cuesta dejar de mentir. Eso quiere decir, cuando yo ya entiendo y reconozco, me cuesta dejar de mentir, es una fortaleza. Satanás ha construido una fortaleza, ha ganado ventaja en mi vida. ¿Para cuántos de nosotros la soberbia termina siendo una fortaleza? El orgullo termina siendo una fortaleza. Porque yo digo, yo puedo solo. Todo se me viene abajo. Yo sigo pensando que puedo solo. Me cuesta pedir ayuda. No me agrada pedir ayuda. Me siento mal pidiendo ayuda. ¿No será acaso que Satanás ha ganado una fortaleza en mi vida? Lo más probable es que sí. La pornografía termina siendo una fortaleza en nuestra vida, sí. Termina siendo una fortaleza. Pensamos que podemos controlarnos y de pronto nos lleva a un punto donde no podemos controlarnos. Constantemente necesitamos, ya nos cuesta, no podemos, ya nos dominó. Que dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no convienen a los hijos de Dios porque terminan controlándonos. Dios nos creó para libertad, no para ser controlados. Una fortaleza, cuando llegamos a este punto, ya es que ya nos está controlando. Ese pecado nos está controlando. Como yo le decía, puede ser un pecado, puede ser un hábito, puede ser una persona.
Hay personas que a veces tienen tanta injerencia en nuestra vida, que terminan convirtiéndose en una fortaleza. Satanás las utiliza para alejarnos de Dios. Hay personas que son de bendición para nuestra vida, nos hacen acercarnos a Dios, y hay gente que nos hace alejarnos de Dios y no podemos romper con esas relaciones pecaminosas. Decimos, pero me cuesta, es que yo no sé cómo decirle, pero siempre está allí esa influencia que tiene, una fortaleza negativa en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Qué fortalezas hay en nuestra vida? ¿El dinero? Para algunas personas su fortaleza es el dinero. Todos tenemos diferentes fortalezas. Fortalezas pecaminosas. Para personas es el dinero. Todo es el dinero. Y dice, no. Hay fortalezas que socialmente no son aceptadas. Y hay fortalezas que son aceptadas, y esas son las más peligrosas. Porque ese tipo de fortalezas convivimos, las traemos a la iglesia y nadie dice nada, nadie se da cuenta de esas cosas. Por ejemplo, las drogas, automáticamente uno se va a dar cuenta, tarde o temprano uno se va a dar cuenta, genera rechazo. ¿No? Otra fortaleza, la pornografía, el sexo, tarde o temprano no. Pero ¿qué tal del dinero? ¿Qué tal del orgullo? ¿Qué tal de la mentira? ¿Qué tal el de las amistades mundanas? ¿Qué tal el de la música equivocada? Son fortalezas. Ah, pastor, pero yo no tengo problemas con la música. Ah, bueno, si no tiene problemas con la música, entonces cámbiela. ¿Por qué sigue escuchando esa música que le hace daño? No, pastor, es que me cuesta. Ah, le cuesta. Entonces eso quiere decir que posiblemente sea una fortaleza en su vida. Si usted no puede cortarla rápidamente, quiere decir que se ha convertido en una fortaleza. Es que eso no me gusta, es que me cuesta, es que no me gusta. Ok, ya posiblemente sea una fortaleza en su vida. ¿Qué fortalezas hay en nuestra vida que nos hemos acostumbrado? Nos hemos acostumbrado a la mentira, nos hemos acostumbrado al engaño, nos hemos acostumbrado al dinero, nos hemos acostumbrado a ser tacaños, a no dar ni siquiera para con Dios. Somos mezquinos con Dios, es una fortaleza. ¿Usted cree que la avaricia no puede ser una fortaleza? Sí, puede ser una fortaleza. Y para muchos cristianos es una fortaleza. Les impide servir a Dios porque están cuidando sus bienes. Y se han olvidado de que esas son bendiciones de Dios, herramientas de Dios para ayudarlos a cumplir el plan de Dios para su vida. Pero se olvidaron. Entonces termina siendo una piedra de tropiezo. ¿Qué fortalezas hay en nuestra vida? Gracias a Dios, hermanos, que tenemos la provisión de Dios. No tiene que anotarlo. En Corintios, el pasaje que leímos inicialmente, ¿qué decía? Porque las armas de nuestra milicia son, ¿se acuerdan? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias a Dios, hermanos, tenemos las armas para poder vencer aún las fortalezas. Tenemos el poder. Juan 8:32, que dijo Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Satanás nos quiere encadenar bajo la mentira. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay que conocerla. La palabra de Dios tiene el poder de libertarnos de toda mentira, tiene el poder de deshacer todo argumento, tiene el poder de deshacer toda altivez, tiene el poder de destruir toda fortaleza. Hebreos 4:12 dice que la palabra es como espada de dos filos que penetra el alma, quebranta las coyunturas. Tiene poder, Dios nos ha dado las armas. Desconocemos la estrategia de Satanás, pero la palabra de Dios tiene poder. Dice que pastor, no puedo combatir esos pensamientos me invaden todo el tiempo. Muy bien, cite versículos bíblicos y va a ver cómo se van a ir. Usted dice, por más que reprendo al diablo. ¿Sabe que la Biblia nunca dice que se ha malinterpretado eso de reprender al diablo? Cite versículos bíblicos, crea los versículos bíblicos y va a ver cómo esos argumentos se van. Hay gente que dice, pastor, yo me siento atacado por esos pensamientos y me siento atacado por esos argumentos, no sé cómo salir. Abro la Biblia, la pongo en mi casa y esos pensamientos siguen ahí. La Biblia no le va a hacer nada solita, abierta así no le va a hacer nada, te aseguro. ¿Ah? Reprendo a Satanás, voy cuarto por cuarto, digo, Satanás te reprenda, Cristo te reprenda, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y siguen los pensamientos. Eso no le va a hacer nada, hermano. Está haciendo simplemente uso de hechicería espiritual, está cogiendo métodos equivocados, eso no va a hacer nada. ¿Sabe cuándo los pensamientos saldrán? Esos malos pensamientos. ¿Sabe cuándo esos argumentos se disolverán? Escrito está. Es la única forma. Escrito está. Y Satanás viene a atacarnos. Escrito está.
Y viene con escrito está. Y viene con otra tentación, otro pensamiento, escrito está. Esa es la única forma. Esa es la única forma. Resistid al diablo, dice la Escritura, y huirá de vosotros. Pero ¿sabe cómo resistimos? Escrito está. Usted le presenta la verdad y él detesta la verdad. Detesta la verdad, él huirá. Le presenta la verdad, él huirá. Escrito está. Por eso es importante tener versos bíblicos en casa. Tenga versos bíblicos. Pónganlos en tarjetitas, en su carro, pónganlos en tarjetitas en la cocina, pónganlos en tarjetitas en el baño, pónganlos donde usted guste. La cosa es que nos recuerde, no porque sea algo mágico para ahuyentar los malos espíritus, porque eso no tiene esa función, sino para poder pensar, para poder meditarlo, para poder creer. Aceptamos la verdad y la verdad nos hará libres. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que el que está en el mundo. ¡Qué bendición! Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios nos salvó, nos dio su poder, es mayor. ¿Tenemos el poder para resistir a Satanás? Por supuesto que sí, en Cristo tenemos poder. Pero recuerde, escrito está. ¿Y cuál es la mejor forma? Recuerde, todo esto empieza con un pensamiento. Si yo tengo cuidado con mis pensamientos y controlo mis pensamientos, y como dice Corintios, los llevo en obediencia a la sujeción a Cristo, nunca se convertirá, nunca tendré problemas con las fortalezas en mi vida. Más, nunca llegaré a la altivez, ni estaré sujeto al bombardeo de argumentos que Satanás me va a dar, todo con los pensamientos. Por eso es importante no tener la mente floja. Por eso es importante no tener la mente ociosa. Por eso es importante tener música cristiana constantemente en nuestras vidas. Escuche música cristiana, escuche mensajes, memorice textos bíblicos. Dice, pastor, pero eso nos va a ayudar. La palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo, mora en abundancia en vuestras vidas. Abundancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando estoy trabajando y estoy escuchando música cristiana, ¿qué voy a pensar? Cosas positivas, y si aún vienen pensamientos negativos, voy a estar más fortalecido para poder enfrentarlos. Mientras estoy manejando, voy escuchando la palabra de Dios leída, por ejemplo en CDs. Hay CDs, ponga su CD en el carro y vaya escuchando la palabra de Dios leída, y escuchando, algo queda. Llega a casa, está trabajando, ponga música cristiana, tengamos cuidado con lo que vamos viendo. Y si ve algo, siempre con una actitud analítica. Cuidado con ese argumento, cuidado con ese pensamiento. Lo que nos va a destruir son los pensamientos. Son los pensamientos. Solamente la palabra de Dios nos ayudará a limpiar esas fortalezas en nuestra vida, pero todo comienza con un pensamiento. Esos son los procesos que sigue Satanás y lo hace todo el tiempo y le da muy buenos resultados. Si nosotros logramos identificar esas cosas en nuestra vida, vamos a poder tener victoria. Necesitamos la palabra de Dios, que more abundantemente en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cerramos nuestros ojos para orar. ¿Y dónde estamos? Vamos a tomar un tiempo, invitación, un tiempo para poder meditar. ¿Qué áreas hay en nuestra vida? Dios nos ha hablado el día de hoy. Necesitamos tomar decisiones. Ahí donde estamos, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. ¿Qué pensamientos? ¿Con qué pecados estoy luchando o he venido luchando durante esta semana? ¿Con qué pensamientos he venido trabajando, luchando esta semana? Quizás es tiempo de confesarlos. Algunos quizás ya vamos constantemente cayendo en repeticiones, hay altiveces en nuestra vida. Y ya constantemente, ya se está convirtiendo en un hábito, quizás es tiempo de pararnos. Es tiempo de ponernos bajo la sangre de Jesucristo, pedir perdón a Dios y decir, Dios, hasta acá, no más. Dame la fuerza, el poder, empezar a memorizar la Escritura. ¿Cuántos de nosotros logramos identificar fortaleza? Quizás alguno dice, sí, pastor, tiene razón, la mentira es una fortaleza en mi vida. Para otro quizás sea el sexo, para otros quizás sea la pornografía, para otros quizás sea una persona. ¿Cuál es la fortaleza que hay en su vida? Es tiempo de confesarlo, tiempo de arrepentirse, tiempo de decidir, yo dejo atrás esas cosas.
me arrepiento. Y la Semana Santa va a tocar. Este es un tiempo personal. Cuando usted termine de orar, puede abrir sus ojos y esperar en silencio, pero esto no haga. Pero ¿cuántos necesitamos humillarnos? Volver al cuidado del buen pastor. Volver a la protección de Dios y decirle: Dios, he pecado, perdóname, Señor. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a amar. ¿Cuántos no estamos pasando tiempo en las Escrituras? Necesitamos tomar una decisión. Quizás hoy es el tiempo de decir: yo necesito empezar a estudiar más la Biblia. Quizás, hermano, Satanás va ganando ventaja a través de la música que va escuchando. Quizás es tiempo de decidir botar esa música, sacar esa música de su casa. Quizás empezar a cambiar de programa, cambiar de amistades. ¿Qué está utilizando Satanás para ganar ventaja en nuestras vidas? Pensamiento. ¿Estamos controlando nuestros pensamientos? Cuando termine de orar, podemos abrir nuestros ojos y esperar en silencio que el resto lo haga. Mientras tanto, sigamos orando, pidiéndole a Dios: Dios, ayúdame. Pidámosle sabiduría para cuidar a nuestros hijos. Satanás busca establecer fortalezas en sus vidas. Satanás nos va a bombardear con pensamientos, nos va a bombardear con argumentos. Satanás quiere poner altivez en sus vidas, quiere construir fortalezas. Oremos por nuestros hijos, puedan estar reservados para Dios, para su servicio. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Padre, por este tiempo que hemos compartido. Bendice a cada persona, Señor, a cada hermano. Ponemos a nuestros hijos, jóvenes de la iglesia, Señor, en tus manos, para que tú los puedas bendecir y usar como instrumentos útiles. Asimismo, por cada uno de nosotros, Señor, ponemos en tus manos, para que tú puedas glorificarte a través de nuestras vidas. En tu nombre lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Amén. Hermanos,